Bueno, un cordial saludo a todas las audiencias de Colombiano que siempre nos acompañan en estas charlas especiales con personajes especiales. Hoy volvemos a tener al doctor Mauricio Navarro, pues la coyuntura así lo requiere. Lastimosamente, pues Atlético Nacional se quedó por fuera de las finales del fútbol colombiano, todo lo que eso significa, pero lo tenemos a él para que nos dé un poquito luces del balance que se hace. Presidente Mauricio, también estará con nosotros Wilson Díaz, el editor de la sección de deportes del periódico El Colombiano. Presidente, pues bienvenido y cuéntenos un poquito cómo han sido estas últimas horas después de no clasificar a los cuadrangulares semifinales. John Eric y Wilson, muy buenos días. Muchas gracias pues por abrirme las puertas de su medio de comunicación, el periódico El Colombiano. Han sido difíciles porque deportivamente es un golpe duro para Atlético Nacional que no solamente nos afecta en lo deportivo, sino también en lo económico. Pero esto es fútbol y cuando uno compite, pues se dan los resultados como hace 3 meses estábamos dando una vuelta olímpica, hoy pues ya no podremos revalidar el título, pero eso no quiere decir que el fútbol y que el trabajo nuestro concluye. O sea, por el contrario, el equipo está en prácticas en este momento. Yo estoy aquí en la sede de Warner y estarán hasta el día 2 de diciembre practicando. Luego saldrán a un periodo de vacaciones cercano a un mes, que es lo que exige la ley y la Asociación de Jugadores de Acol Fútbol ha pedido. Cumplimos con eso y nosotros, yo diría que el trabajo más arduo en este momento que lo que podía ser jugando finales. Uno jugando finales continúa con el día a día, pero está muy concentrado en el partido que viene. Ahora estamos ya digamos, en la, si se puede llamar, recomposición y en lo que queremos estructurar como un nuevo proyecto, porque realmente yo llevo menos de 2 meses en la institución, bueno, cumplí 2 meses tal vez ayer y realmente pues ya estoy con el conocimiento más o menos básico de lo que es el equipo como tal y de lo que es la situación actual y estamos proyectando lo que es el futuro de la institución, tanto en lo deportivo como en lo económico. Presidente, hoy en día pues el tema es Atlético Nacional, todo el mundo quería que el equipo campeón pudiera estar en una instancia más adelante del torneo y la gente se hace la pregunta, ¿dónde pudo haber surgido el error? ¿Cuál es el análisis de ustedes? O sea, ese mea culpa, ¿dónde se falló? ¿En qué se pudo fallar para que hoy Atlético Nacional esté por fuera del campeonato? No, Wilson, yo creo que es muy claro, no hicimos los puntos que tendríamos que haber hecho, porque cualquiera podrá mencionar eh, los técnicos que tuvimos en el semestre, pero es que eso todo tiene una razón de ser. Cuando nosotros pensamos que el profe Autori llegara aún antes de terminar este torneo, era para que él tuviera una visión clara del equipo que se pensaba montar para el año 2023. Si nosotros traemos al profe Autori el 5 de enero, seguramente no iba a ser partícipe de unos cambios o de cierta contratación de jugadores o renovación o no renovación de contratos y ya iba a ser muy tarde para corregir el camino. Ahora, no somos conscientes y estoy completamente seguro que ni el profe Autori hubiera clasificado el equipo si hubiera ganado el domingo, como tampoco fue quien lo eliminó. Y no va a decir quién lo eliminó, el equipo se eliminó a través de una campaña donde fue irregular y tuvo, digamos, momentos de altibajos, que es lo que queremos estabilizar. Queremos estabilizar un club que deportivamente tenga un rendimiento que le dé la tranquilidad a uno de que sea un club estable deportivamente y económicamente autosostenible. Pero nosotros, y no es de este año, en los últimos años hemos venido en un vaivén de resultados que tocamos, digamos, en la parte alta de la cresta cuando ganamos un título, como si han ganado 2 copas Colombia o 2 copas Betplay, y la parte alta cuando se ganó la liga anterior, pero también tocamos momentos difíciles como en este que no se clasifica. Presidente, yo sé que usted hacía parte del comité antes de ser presidente y ya lo hemos hablado, pero finalmente sí debió pesar la salida de Gio Moreno, el cambio de Hernán Darío Herrera, yo digo pues motivacionalmente dentro del grupo, después la llegada de Pedro, el que Autori llegue aquí, yo entiendo también que tendría que llegar con este tiempo para preparar la Copa Libertadores, pero esas cosas también pesaron y recaen sobre los directivos en esa mea culpa que ustedes hacen. Pero es que fíjese que ya llevamos casi 4 meses de haberse ido Gio Moreno y ustedes todavía siguen pensando que ese es el causante de la eliminación o de la crisis, si se puede llamar crisis de Nacional. Yo quiero recordarle que un mes antes de que se conociera lo de Gio,
el jugador había recibido una carta de Atlético Nacional y él la firmó consciente de que no iba a renovar el contrato porque él iba a la China a unos temas personales que él es quien él debe decir a qué tenía que viajar a la China. Y yo creo que jugadores profesionales pues no tienen por qué sentirse afectados porque un compañero salga o se va, porque entonces ustedes no me han preguntado, ¿ustedes no creen que el equipo se vino abajo por la venta de Juan David Cabal? No, en el fútbol los jugadores van y vienen y nosotros teníamos una nómina o tenemos una nómina tan competitiva para estar tranquilamente entre los 8. No se dieron los resultados, tenemos que evaluar, seguramente eso lo estamos haciendo, hay que recomponer, hay que reforzar en algunas posiciones, en otras posiciones posiblemente tenemos exceso de jugadores, eso es lo que está analizando el cuerpo técnico y nosotros le estamos dando la libertad de hacerlo y en eso estamos, o sea, yo no voy a buscar culpables, los culpables pues seremos nosotros quienes dirigimos el equipo y los que están participando del juego, no hay a quien más echarle la culpa. Presidente, de pronto ustedes sintieron algo de presión de que había que nombrar rápido a un técnico, había que mostrarlo porque la afición estaba presionando, que querían que se definiera de una vez por todas eso de pronto pudo haber influido, porque bueno, uno puede pensar, Autori pudo haber llegado en una posición más de asesoría, estar pendiente, estar mirando, armando el equipo y dejar que Pedro terminara de pronto este torneo. Esa es una de las inquietudes o las preguntas que se hace la gente. En ese sentido, ¿sintieron presión o fue una decisión hecha a conciencia por parte de los directivos de No, Nacional? no, de ninguna manera presión de ninguna manera. Nos tomamos el tiempo necesario, que creímos conveniente, el tiempo que nosotros utilizamos pues, normalmente para tomar una decisión. Cuando escogimos al propio autor y lo escogimos porque creemos y seguimos pensando que el proceso que se empezó hace 4 años se truncó inesperadamente, posiblemente en su momento no se protegió como se tenía que haber protegido, cosa que queremos hacer ahora. No, lo hicimos a conciencia. Ahora, Pedro no tuvo una buena campaña, simplemente no se dieron los puntos. El equipo tuvo muchos vaivenes y tuvo picos altos y bajos en su rendimiento. Yo creo que eso fue el causal de la no clasificación. Ha sido un torneo duro, no solamente para Nacional. Fíjese que los últimos 2 campeones, aparte de nosotros, y no suena como consuelo, Cali y Tolima tampoco están en la final. Y los últimos 3 campeones han sido en su orden Cali, Tolima, Cali y Nacional, y ninguno de los 3 está en la final. O sea que no, nosotros somos conscientes y estamos seguros de lo que el profe va a hacer. O sea, ¿qué necesita el club? El club necesita una estabilidad económica, ser autosostenible, tener un equipo competitivo a todo nivel, liga local y Copa Libertadores. Y hay que ser claros ante la situación económica, que no es fácil, pero no queremos que se ponga más dramática, más difícil. Tenemos que darle salida a una serie de muchachos que están esperando la oportunidad y que todo el mundo, mira, a nosotros nos llaman de Brasil a preguntarnos por jugadores como Oscar Perea, como Brian Palacios, los tienen vistos los scouts de los equipos brasileños y nosotros los tenemos vistos, pero no han tenido la oportunidad. Eso es lo que queremos, que esos muchachos se formen. Recuerde, hace un año todo el mundo pedía un portero para Nacional. Hoy está Kevin Mier y yo veo que hoy todo el mundo lo respeta y lo acepta como el portero titular de Nacional. Juan David Cabal era un jugador que prácticamente el hincha del común veía que tenía muy poca proyección y tuvo su proyección en prácticamente 6 meses y fue vendido. Nelson Palacio, o sea, tenemos que confiar en los jugadores nuestros. No quiere decir que se va a volver un equipo sin figuras. Tenemos que tener 2, 3, 4 jugadores de experiencia, de recorrido, que arropen esos muchachos y que los ayuden a formar. Presidente, precisamente le quería indagar por eso. Sabemos que no llegar a la final, no tengo la cifra exacta, pero sí es algo cercano a los 7.000 millones de pesos de déficit para el equipo. ¿Cambia eso los planes de refuerzo para el club? ¿Tienen pensado las mismas posiciones, los mismos jugadores, o ya con ese déficit hay que tener un poco más de cuidado? Es que, John Eric, uno no mira el déficit puntual de las finales. Lo que nosotros tenemos que mirar es el déficit acumulado. Y el club, cuando lo recibimos, tenía un déficit acumulado de este año cercano a los 16.000 millones de pesos. Yo lo leí esta mañana en el informe que ustedes sacaron hoy. Y lo que se deja de ganar, lo que se pierde por no jugar las finales, está cercano a los 6.000 millones de pesos. Pero nosotros estructuramos un presupuesto
con todas esas cifras. No debe cambiar el presupuesto que ya teníamos, porque además ya nosotros empezamos a visualizar los jugadores del otro año, no desde hoy o desde mañana o desde el domingo que quedamos eliminados. Ya hace más de un mes que venimos trabajando en ciertos nombres y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que tener cuidado es que esos valores no se aumenten y en eso estamos trabajando, pero está claro, el equipo necesita creemos nosotros, cerca de unos 4 jugadores, que es lo que estamos tratando de traer. En relación con, ahora que estamos hablando del tema de jugadores, presidente, hay jugadores de muy bajo nivel en este último periodo de Atlético Nacional. ¿Para cuándo se puede tener como certeza o qué planes tienen ustedes para anunciar, bueno, vamos a seguir con estos jugadores, quiénes quedan, quiénes no quedan en el plantel para el próximo año? Que eso es lo que de pronto se pregunta mucho la gente y el aficionado. Sí, nosotros hemos estado haciendo un análisis con el cuerpo técnico, por eso hubiera servido mucho las finales, obviamente las jugábamos con la idea de ganarlas, porque el Nacional siempre que está en unas finales, no solamente el favorito, sino que está obligado a ganarlas y a pelearlas, pero hubiera servido mucho también la visión del cuerpo técnico para formarse el conocimiento de la plantilla que tiene. Nosotros estamos trabajando en nombres de renovaciones que se han ido anunciando, digamos, paulatinamente y estamos terminando de definir otros nombres que quedan por definir si se renuevan o no se renuevan. En eso estamos y próximamente se sabrá, como también trataremos de incorporar los nuevos que lleguen a la plantilla. Presidente, el tema ahora del dólar, hoy por encima de los 5.000, complica un poco sobre todo el tema del delantero, porque yo sé que hay opciones en defensa. Se habla, pues ya sea, es público el tema de Sergio Mosquera, un poco de que Nacional lo tiene visto, pero el delantero que es tan escaso los goles y que necesita de recambio, ¿cómo van ustedes? ¿Lo van a buscar en otros mercados, Bolivia, Perú, un delantero importante? Porque Argentina con lo del tema del dólar creo que ya es difícil. Es que el tema del dólar nos complica para todo, porque es que usted va a negociar un jugador inclusive en Colombia y los otros clubes o representantes de los jugadores le hablan a uno en dólares, ¿cierto? Sí, eso limita un poco los valores. Estamos tratando de acertar en el sentido de que sea un jugador que nos dé un buen servicio, una buena prestación para lo que necesitamos, pero que no desfase el presupuesto del equipo. Entonces nosotros estamos manejando unos valores y ahí nos tenemos que mover en qué posición hacer una mayor inversión. Es claro, para el equipo es conocido que estamos buscando defensas centrales, estamos buscando posiblemente centro delantero, no, posiblemente no, con toda seguridad centro delantero, podemos buscar una o dos posiciones más. Eso es básicamente lo que estamos visualizando. Estamos buscando posiblemente un lateral ante la lesión de Álvaro Angulo y posiblemente un extremo. Eso es básicamente las posiciones que hasta el momento hemos visualizado. Pero tenemos mucha fe que tenemos jugadores abajo en la cantera y yo le puedo mencionar el nombre de 2 o 3 tranquilamente. Y me quedaría corto pues porque no quisiera dejar otros por fuera, pero jugadores como John Solís, jugadores como Brian Palacio, jugadores como Oscar Perea, en fin, son jugadores que ya tienen que estar muy cerca del equipo profesional. La experiencia que ha tenido Atlético Nacional y es un fenómeno que se está dando de traer jugadores que fueron ídolos en el pasado y que siguen siendo ídolos. ¿Qué le ha dejado a Nacional? O sea, ¿ustedes van a continuar con esa política de, porque a veces llegan muchos jugadores más presionados por la hinchada y lo hemos tenido muy cercano, todos saben de qué estamos hablando? ¿Esa política para ustedes es importante? ¿La van a seguir teniendo en cuenta o desechan esa situación porque realmente uno ve que hay casos que no justifican el esfuerzo económico que hacen muchos clubes para darle gusto de pronto a un sector de la afición? Bueno, antes de contestar a la pregunta que hablaba de los jugadores de la cantera, yo me puse a ver el partido, la final de Copa Libertadores el sábado anterior. El centro delantero de la Paranaense es un muchacho de 17 años y 1,77 de estatura y estaba jugando una final de Copa Libertadores. Entonces, es una pregunta que nosotros nos hacemos acá, porque los jugadores nuestros tienen que, y digo nuestros, me refiero al fútbol colombiano, tienen que esperar a que cumplan 21 o 22 años para poder debutar. Si hay un jugador bueno y puede debutar a los 17, 18 años, tranquilamente lo puede hacer. En lo que usted pregunta, Wilson, no, nosotros somos muy respetuosos y obviamente tenemos muy buen sentimiento por los que han sido ídolos del club y los que lo siguen siendo. Y en algunos casos hemos tenido buenos resultados, como en todo,
en otras oportunidades no es tanto. El equipo no es que se base en que va a contratar sus jugadores pensando en quiénes jugaron y quiénes pueden ahora prestar el servicio. Nosotros buscamos jugadores buenos en diferentes posiciones. Y si es uno que haya sido de la institución en años anteriores y puede acomodarse al presupuesto y puede dar un buen rendimiento, pues va a ser considerado. Y si no, tendremos que buscarlo del mercado nacional o internacional. Pero en eso no tenemos pues una premisa de que deba o no pueda ser que haya existido o que haya pasado por el club anteriormente. Presidente, esa respuesta me gusta mucho en el sentido de que si usted se pone a ver, cuando Nacional fue campeón de la Libertadores en 2016, dos jugadores de la cantera fueron figuras, Davinson Sánchez, Barlos Moreno, que les dieron la oportunidad y terminaron siendo figuras. Y yo creo que en el fútbol colombiano estoy totalmente de acuerdo, a veces se espera demasiado para que un jugador llegue, pero estoy también de acuerdo con Wilson en que, por ejemplo, hoy suena el nombre de Edwin Cardona, y Edwin Cardona es un jugador que con toda la calidad técnica que tiene, hoy no está jugando, está fuera, está bajo de forma física. Entonces Nacional muchas veces trae unos jugadores que de pronto dicen, aquí en el fútbol colombiano sí funcionan, pero si no están en el nivel, si no están bien, se pierde tiempo, se pierde dinero mientras se ponen en forma. Y yo creo que ahí es donde se le discute un poco o a lo que Wilson se refería en esa pregunta. Cuando usted habla de la cantera, dio un ejemplo muy bueno de Davinson y de Marlos. Y recientemente el título de liga, podríamos decir, de Kevin Mier y de Cabal y de otros. Cuando usted me dice que suena mucho Edwin Cardona, ¿para quién suena? O sea, ¿usted ha escuchado que No, alguien del no, club para haya la dado? gente, es lo que Wilson Ah, dice, bueno. porque hay presión de la gente que es que Edwin tiene que volver, porque algo similar sucedió con Gio, y Gio finalmente llegó a Nacional, y Gio pues tenía que ponerse en forma, él mismo lo aceptó, y eso era un tiempo que ustedes le están pagando bien a un jugador y que no le está dando los réditos deportivos durante 1 o 2 meses. Pues nosotros queremos traer jugadores que nos aporten y que estén en el mejor momento deportivo. Si Edwin está en el mejor momento deportivo, será considerado. Si no está en su mejor momento deportivo, pues no lo podremos considerar. Y eso ya depende también del rendimiento de cada jugador en cada una de las ligas. Si todos los jugadores están en el radar, obviamente los que han estado en el club, pues el hincha los recuerda con agrado y los quiere siempre tener. Pero nosotros tenemos que buscar el jugador que esté con el mejor presente. Y esa es la obligación nuestra y es lo que el cuerpo técnico quiere hacer. En ese tema de darle la posibilidad a jugadores de la cantera, es una muy buena noticia porque Nacional en los últimos años, pues a pesar de que han salido jugadores muy importantes, le daba muy poca posibilidad a los jugadores jóvenes. Siempre se armaban equipos, era para pelear el torneo, se abrían muy pocos espacios y no era muy atractivo también para los juveniles hacer fila durante tanto tiempo y no tener esa posibilidad. En ese sentido, ¿qué van a reestructurar o cómo van a reestructurar o qué piensan hacer con el tema de divisiones inferiores? ¿Cómo se está pensando para fortalecer ese pensamiento que se tiene de presidente? No, es que en las divisiones inferiores siempre nos han dado jugadores que de pronto no hemos tenido la oportunidad, los diferentes técnicos, de mostrarlos a todos. En reestructurar como tal, pues ustedes saben que Felipe Merino ingresó hace un par de meses y está jugando ahora la semifinal del torneo nacional sub-20. Hay otra persona que está manejando el tema de divisiones inferiores, que es Mauricio Bernal, una persona muy capacitada, que viene del Club Fortaleza, que inclusive fue traído por el presidente de la administración anterior. Un acierto haber traído a esa persona. Yo creo que ahí estamos haciendo las cosas bien. Lo que falta es oportunidad para los muchachos. Y no se nos olvide que tal vez uno de los títulos más apreciados que ha tenido Atlético Nacional fue la Copa Libertadores del 1989, junto a la del 2016. Y en el 89 era un equipo lleno de jugadores. Bueno, primero para empezar, eran todos colombianos y en su mayoría paisas y con un técnico de la casa. Entonces, ¿por qué tenemos que olvidar, digamos, lo que tanto éxito nos ha dado? Nosotros, ¿qué queremos tener en este momento? Un equipo bien reforzado, con jugadores hechos por nosotros, jugadores de la casa. Posiblemente el fútbol se ha globalizado y ya uno ve que inclusive los jugadores paisas, aunque siguen siendo muy importantes en el ámbito nacional, pero ahora vienen trayendo muchos jugadores de otros sectores, del Valle del Cauca, de la costa. Para nosotros el regionalismo es importante, pero no nos puede afectar. Si el jugador es bueno y es del Valle, es de la costa, tiene las puertas abiertas. Y si es paisa, pues mucho mejor. Pero sin duda que nosotros queremos formar una base y una base para el futuro y para que el equipo sea autosostenible, porque es que la forma de ser autosostenible
no se nos olvide, en el fútbol colombiano la mayor parte corresponde a la hechura, digámoslo así, y venta de jugadores. Nosotros somos un país por naturaleza exportador, no somos un país comprador, como país lo hablo. Presidente, ya para ir finalizando, porque entiendo que tiene una reunión y en esta época pues hay muchas reuniones y tomar decisiones, a mí me queda claro que primero el déficit no va a afectar en lo presupuestado que ustedes tenían, porque ya tenían presupuestado con cierto dinero y estaba para el año. Lo otro es que se van a traer 2 o 3 jugadores de mucha experiencia y se le va a dar mucha mayor salida a la cantera de cara al proyecto de 2023 y la Copa Libertadores. ¿O estoy equivocado? Es un muy buen resumen, John. Así es, salida de jugadores jóvenes, por eso traemos este técnico que sabe trabajar con los jóvenes y le gusta trabajar con los jóvenes. Pero ¿para qué es eso? Para formar un equipo propio, o formar una estructura de un equipo, digamos, con todos los recursos para poder tener jugadores que jueguen aquí por un tiempo y que también nos dejen un rédito posiblemente para equilibrar las finanzas. 2 o 3 jugadores de experiencia, porque obviamente los muchachos no se pueden tirar solos al campo, 3 o 4 jugadores de experiencia. Y el presupuesto ya está, o sea, nosotros trabajamos con un presupuesto casi que definido desde comienzos del año y se va puliendo en lo que va corriendo pues, del año. No podemos estar al vaivén de una clasificación o de una eliminación, porque entonces imagínense qué tal que nosotros tuviéramos un jugador ya definido y el domingo al no clasificar, pues tuviéramos que llamar a cancelar la contratación de ese jugador. No, yo creo que hay un presupuesto y hay un apoyo que Atlético Nacional tiene de la organización Ardila Lule y va a seguir buscando los mejores jugadores y teniendo los equipos más competitivos. Nosotros queremos ganar, nosotros, o sea, si nosotros venimos acá, venimos para ser un equipo competitivo y para darle satisfacciones a nuestra hinchada, que es nuestro compromiso, y trabajar día a día. No se crea que porque fuimos eliminados hace 2 días, el dolor continúa, pero en el fútbol las derrotas y las victorias no pueden durar más de 24 horas. Hay que pasar la página y pensar en lo que viene, y en eso es lo que estamos. Dentro de los nombres que mencionó, me encanta y aplaudo ese regreso de Felipe Merino, un hombre de la casa, como muchos entrenadores que tienen ustedes ahí, que hizo el recorrido, mostró mucha categoría y afortunadamente lo recupera Atlético Nacional. Finalmente, presidente, no, de darle muchas gracias pues por este espacio, porque le da de pronto mucha tranquilidad al hincha, al aficionado que hoy está esperando buenas noticias de Atlético Nacional y que seguramente ustedes están pensando, no nos miren siempre como los culpables. O qué piensa usted en ese sentido? ¿Qué les dice a los aficionados que señalan, bueno, es que los directivos son los que se han equivocado todo este tiempo? Pues es que, Wilson, el fútbol es de pasiones y nosotros estamos más expuestos cada vez más. Yo recuerdo que hace unos años el presidente en un equipo de fútbol sí era muy importante, era el presidente, pero obviamente pues, no juega. Pues, y hoy en día el presidente es tan culpable como los jugadores y nosotros estamos para afrontar esa responsabilidad, no hay ningún problema. Todo lo hacemos con el mejor de los ánimos y con el deseo de que el equipo continúe y cada vez sea más grande, pero yo respeto mucho al hincha, el hincha está en su deber, eso sí, desde que lo haga con respeto, está en su deber de hacer sentir su posición, pero con respeto, con respeto. Presidente, se me quedó una más. La última es revisando ese informe de super sociedades, tener saldo en rojo durante tantos años y nada más 2 años con un saldo en verde. ¿Cómo cambiar ese tema de cara al próximo año, que por fin Nacional vuelva a tener saldo verde económicamente? Sí, en eso estamos trabajando con una austeridad, pero con responsabilidad, básicamente, para cambiar esas cifras. Es que eh, esas cifras no las conoce el aficionado, entonces el aficionado siempre conoce es el superávit y la venta de jugadores y que el estadio se llena y se llena. Los gastos que tiene Atlético Nacional, ustedes los conocen, son altísimos, pues obviamente, entonces tenemos que hacer todo con la justa medida y la austeridad es uno de los caminos por los cuales estamos corriendo, siempre y cuando conservando un equipo competitivo. O sea, nosotros no queremos que el equipo sea autosostenible en un año y no tenga ningún éxito deportivo. Nosotros queremos tener éxitos deportivos a la par de ir volviendo un equipo autosostenible. Por eso cuando hacemos una proyección de un equipo autosostenible, lo proyectamos a 3 o 4 años, no a un año, porque eso sería pues, fatal para la parte deportiva.
Bueno, presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Que estén pendientes ustedes del colombiano, de las redes, porque seguiremos la información de Atlético Nacional, sobre todo también en estos días que se vienen decisiones, que se vienen contrataciones, salidas de jugadores. Presidente, mucha suerte en este nuevo proyecto, porque ahora sí podemos decir, comienza el proyecto de Navarro y Autori y que todo les salga muy bien de aquí en adelante. Un abrazo. Muchas gracias, hombre, así es. Sí, sí, esperamos que el proyecto sea exitoso. Obviamente no somos ajenos a las dificultades, pero para ello estamos, para superarlas y para salir adelante y esperamos contar no solamente con el apoyo de ustedes, sino de nuestra hinchada.